Bienvenidos, bienvenidas a estas segundas jornadas internacionales sobre la protección de las olas desde Tenerife, Islas Canarias, en la Playa del Socorro. Arrancamos con esta segunda sesión, en este caso, sesión dedicada a la protección de las olas, píldoras desde una visión global. Tenemos con nosotros el placer de compartir este ratito con Ana Manero, que es investigadora senior, investigadora industrial de ARC, Universidad de Australia Occidental. También tenemos con nosotros a Ángelo Picardo, oceanógrafo perteneciente a Save the Wave Coalition El Salvador. Nos habla también desde Perú, ingeniera ambiental, gerente de Conservamos por Naturaleza, iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Carolina Butrich, y el abogado de la Fundación Rompientes desde Chile, Juan Esteban Butazzoni. Un placer tenerles a todos con nosotros, un placer desde Tenerife, Islas Canarias. Vamos a empezar pues con esta propuesta que tenemos para el día de hoy. En este caso, les voy a dar el pie a los compañeros que nos hablan de esos diferentes lugares del mundo para que nos expliquen un poco su perspectiva sobre la protección de las olas desde una visión que, bueno, va a ir de lo local, desde sus lugares, y que va a trascender a lo global. En las próximas 2 horas estaremos con ellos. Bueno, Ana, empezamos contigo desde Australia. Adelante cuando quieras compartir pantalla y empezar con tu presentación. Vamos a activar micro, Ana. Gracias. ¿Se ve? Hola. Te estamos viendo. Vamos a ver si podemos ir a pantalla de slideshows. Sí, Bueno, en cualquier caso se ve, Ana. ¿Se ve? Se ve. A ver, Sí. pero pasa... Espera, No pasa completa, pero estamos contigo. Ahí vas pasando diapositivas, pero no está pantalla completa, pero te vemos. Bueno, Venga. vale, pues lo dejamos así. Venga, muy bien. Adelante, gracias. Hola, Adrián. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Realmente es un placer hablar con todos vosotros y conectar con una audiencia global, todos unidos por un interés común, que es proteger las olas, no solo para los que practicamos el surf, pero también para las generaciones que vendrán. Yo nací y crecí en Barcelona, pero ahora vivo en Perth, en lo que es las tierras de la nación Noongar, y quiero reconocer el trabajo que ha hecho el pueblo indígena en cuidar la tierra y las olas que nosotros ahora estamos disfrutando. Y hablaré hoy de mi perspectiva desde Australia, que es el país que conozco mejor, aunque he tenido la suerte de viajar por algunos lugares del mundo, como en Indonesia y en Portugal, donde tomé esta fotografía que me hizo pensar mucho en el impacto que tiene el surf. Este mural refleja una transformación fundamental que está ocurriendo en el pueblo de Baleal, como en muchos otros lugares, donde el surf está realmente causando un impacto tremendo, dejando atrás un pasado de pescadores para disfrutar un futuro de surfistas. A veces estos impactos pueden ser positivos y pueden ser negativos. La verdad es que el surf está cambiando comunidades y países de manera radical, sea para bien o sea para mal. Cuando miramos los valores positivos, es muy a menudo que miramos los impactos económicos. ¿Por qué? ¿Por qué miramos impactos económicos? Porque, número uno, son datos que son relativamente fáciles de capturar. Podemos preguntar a la gente cuánto han gastado en sus viajes, cuánto gastan en equipamiento de surf. Y también son datos que, nos guste o no nos guste, son importantes para tomar decisiones. Muchas decisiones políticas, muchas decisiones de gestión se toman en base a costes y beneficios. Sabemos cuántos son los costes de construir infraestructuras, pero a veces no sabemos cuáles son los beneficios. Entonces, a través de encuestas y de recogida de datos económicos podemos generar información que informe esas decisiones. Sabemos, gracias al trabajo de MAC en Ponting, que el turismo global del surf contribuye 65.000 millones de dólares a nivel global. Otros trabajos que se han hecho en Australia han visto que el surf solo en el país de Australia cada año contribuye 3.000 millones
a la economía, y un estudio que se ha publicado ahora muy recientemente por Save the Waves Coalition, centrado en la ciudad de Santa Cruz, en California, ha encontrado que la contribución es casi de 2 millones al año. Entonces, estos valores se pueden, como decíamos, utilizar para informar políticas de gestión de la costa. Y cuando decimos gestión de la costa, no solo hablamos del surf, porque el surf está integrado en unas costas que tienen unas dinámicas muy complejas. Y no solo es el surf, que es importante, pero también otros valores turísticos. Y lo que es importante entender es que el turismo el turismo marítimo y costero es una de las industrias más fuertes basadas en el océano. El turismo costero y marítimo es la fuente más importante, la mayor fuente de transacciones económicas basadas en el océano, más que transporte marítimo, que normalmente atrae mucha más atención a nivel de gestión y de inversión. También, nos guste o no nos guste, el turismo costero es la fuente número 1 de emisiones de CO2, con lo cual vemos que tenemos un impacto positivo y negativo, y estos impactos los tenemos que gestionar mejor. Volviendo a la cuestión del surf, como os decía, yo estoy basada en Australia y es el caso que conozco mejor. Australia es un sistema federal. ¿Qué significa eso? Tenemos un estado federal que está basado en la ciudad de Canberra, pero la mayoría de nuestras leyes de gestión ambiental son competencia de los estados y los territorios. Entonces, el gobierno federal tiene realmente muy pocos utensilios para la gestión de recursos ambientales. Gestiona recursos como los Ramsar Listed Wetlands o la Gran Barrera del Coral. Son como features del ambiente como muy icónicos. Lo que es la gestión ambiental de los bosques, los ríos, los acuíferos, todo eso es competencia de los estados. ¿Qué pasa con el surf? El surf no está realmente reconocido ni a nivel federal ni a nivel estatal. A nivel estatal solo hay 2 casos que reconocen explícitamente el valor de las olas, y ese es en el estado de New South Wales con el Crown Lands Act del 1989 y la playa de Bells Beach, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que está en el estado de Victoria. Y esa tiene protección bajo un acto del Parlamento estatal. Es un acto de heritage, es un acto de conservación que normalmente se aplica a conservación de bienes culturales. Entonces, a mí esto me parece un caso muy interesante en los que estamos viendo cómo utensilios legales que ya existen para proteger la tierra, como es el caso de New South Wales, o de proteger valores culturales, se aplica a las olas. O sea, estamos viendo cómo utensilios existentes se pueden adaptar a la protección de un elemento que se está reconociendo más recientemente. Luego está el caso de la ciudad de Gold Coast, que tiene un Surf Management Plan. Este plan no es un instrumento legal, pero es un plan de gestión que desarrolló la ciudad de Gold Coast en el 2015 y se ha revisitado recientemente, en el que se reconoce la importancia y el valor del surf. No solo uno o dos olas, pero toda la zona. Y se entiende que la gestión de todos los elementos que llevan a impactar el surf tiene que ser cohesiva. Hay un sistema de extracción de arena de una parte del río, del Tweed River, hasta el otro lado del cabo, y eso genera lo que se conoce como el Superbank. Ese proyecto empezó con el propósito de mejorar la navegación en el río, pero resultó que con una gestión adecuada se llega a generar una ola de calidad mundial, y es el reconocimiento de este valor, sea económico, cultural y de recreo, que llevó el desarrollo de este plan, y que efectivamente está teniendo consecuencias importantes a nivel de la preservación y de la mejor gestión del recurso. Otro ejemplo que me parece bastante importante comentar es el ejemplo de Aotearoa, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es uno de los pocos países que tiene un reconocimiento legal a nivel de todo el país del sur. ¿Y cómo ocurrió esto? Llevaban años en los que los rompientes estaban impactados por proyectos de desarrollo de infraestructuras costeras o de mala calidad del agua,
Y las comunidades, obviamente, como sucede en muchos lugares, pues protestaban. Esto no puede ser. Y había un constante tira y afloja con las autoridades locales, los ingenieros, los consultores, hasta que llegó un momento que se reconoció que esto se tenía que reconocer y gestionar. ¿Qué es lo que ocurrió? Se miró qué elementos existían ya en la legislación y dónde se podía adaptar. Entonces, en Nueva Zelanda tenemos el Resource Management Act, que es el elemento más importante de la legislación que gobierna todo lo que es el ambiente. Debajo del Resource Management Act tenemos la New Zealand Coastal Policy Statement. Y dentro de ese Coastal Policy Statement se desarrolló la Policy 16, que específicamente reconoce el valor de 17 National Surf Breaks que tienen importancia a nivel nacional. Entonces, esos 17 breaks, esos 17 rompientes específicamente están ya reconocidos entre la legislación. ¿Qué pasa con todos los demás? Esos tienen protección dentro de otras partes de la policy que no son explícitamente para el surf break, pero reconocen valores como valores de recreo o valores de acceso al océano. Y lo que yo veo, lo que creo y me gustaría ver que ocurriera en Australia es que adoptáramos el modelo de Nueva Zelanda y también obviamente aprendiendo de todos los otros modelos de gestión como existe claramente en Chile, en Perú y todo el trabajo que hacen los compañeros de Save the Waves Coalition y adaptarlo a lo que es nuestro marco legal. ¿Y cómo lo veo yo? Yo creo que lo que mejor funciona en Australia es ver los elementos que ya tenemos, porque el surf no es que no tenga protección, es que la tiene, pero es implícita ahora. Ahora nuestras leyes, por ejemplo, en el estado de Western Australia, donde yo estoy, ya protegen los valores de recreo, como Recreational Opportunities o Ocean Access. Esas cosas ya son lo que nosotros necesitamos para acceder a las olas. Pero ¿qué pasa? Que las personas que interpretan esas leyes no entienden el surf, no tienen un mapa. Entonces, cuando hay un proyecto que va a impactar al surf, no tenemos elementos para demostrar que ahí existe un rompiente. Ellos pueden mandar a alguien a hacer un trabajo de campo y decir, pues yo aquí no veo ninguna ola, solo veo un montón de rocas. Bueno, es que había olas ayer, pero hoy no. Entonces, como las olas van y vienen, a la gente que no las entiende les cuesta reconocerlas. Y por eso yo creo que no tenemos que hacer nuevas políticas o nuevas leyes. No es tan complicado como eso. Simplemente reconociendo los elementos legales que ya tenemos, podemos añadir planes de gestión que definan qué es una ola, qué es un rompiente y cuáles son los elementos del ambiente, que como tú decías, Adrián, no solo es la ola, también es el acceso, las infraestructuras que permiten el uso y el disfrute de ese elemento. Y con esto yo finalizo y le paso la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Un fuerte aplauso para la píldora que nos ha brindado Ana Manero desde Australia. Y seguimos pues con el orden que habíamos previsto con Ángelo Picardo, que será desde El Salvador quien nos ilustre sobre la situación de la protección de las olas en este país. Hola, buenas tardes por ahí. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Creo que El Salvador en este contexto es quizás el más reciente en cuanto a un panorama global, ¿no? Mis compañeros aquí de Perú y Chile llevan ya bastante tiempo trabajando en esto, sin embargo, El Salvador hasta hace muy poco era conocido como un sitio peligroso y ahora se ha posicionado como un destino fuerte internacional de surf, gracias a que el gobierno ha invertido millones de dólares en organizar competencias como los recientes ISA World Surfing Games o campeonatos de la World Surf League. Se invierten millones de dólares al año en hacer que este país sea atractivo y como todos sabemos, ese gran desarrollo o esa gran inversión puede venir acompañado de algo que acabe siendo perjudicial, ¿no? Sí, se invierte mucho en las olas, pero no se cuida el recurso que hace que toda esa gente venga, pues se pone en riesgo. Entonces, para ponerles un poco en contexto, yo trabajo para Save the Waves Coalition, ya que aquí, además de haber una reserva de surf mundial, que ahora mismo voy a explicar un poco en qué consiste este proyecto, tenemos unos proyectos innovadores y diferentes
que se están empezando a hacer aquí como proyecto piloto y que la idea es que luego como organización nos podamos escalar en otras reservas mundiales de surf como Gold Coast, por ejemplo. Entonces, quiero ver si pasa. Esto es un poquito la agenda que yo tenía preparado, un poco qué entendemos por ecosistema de surf, una revisión rápida de las reservas mundiales de surf y Oriente Salvaje, y luego los proyectos que les comentaba que son innovadores, que es primera vez que desarrollamos como Save the Waves, que es el seguro paramétrico. Bueno, quizás esto, yo cuando empecé a trabajar con Save the Waves, lo primero que cambié fue mi perspectiva en cuanto al ecosistema de surf. Uno a veces se basa nada más en el paisaje natural que observamos. Sin embargo, al final el surf es una gran herramienta de conservación porque la mayor parte de rompientes se encuentran en esa interfaz tierra-océano, que hay una gran diversidad de ecosistemas y productividad, ¿no? Ya sea arrecifes coralinos, arrecifes rocosos, bancos de arena o rompientes como las que tenemos aquí, que son point breaks de roca y arena. Al final son ecosistemas muy biodiversos que además de haber olas de clase mundial, hay ecosistemas importantes, ¿no? para la costa. Luego, obviamente, la parte geofísica que incluye una rompiente, ¿no? La batimetría, el sedimento, la exposición de cada rompiente al oleaje. Y luego, la parte que a mí más me ha cambiado es este componente socioeconómico, ¿no? Entender que el ser humano forma parte de ese ecosistema es quizás bien importante para tener una visión integral. Al final, el ecosistema de surf, como bien explicaba Ana, genera millones de dólares al año, genera una economía, ¿no? Y hay mucha gente que llega a depender de esa fuente de ingreso, y al final no deja de ser depender de algo vulnerable, ¿no? Como son las olas, que si se ponen en riesgo, podemos poner en riesgo una economía grande. Y obviamente también hay gente que sin necesariamente aprovecharse económicamente, aprovecha estos ecosistemas para disfrute y gozar como la mayoría aquí hacemos. Entonces, Save the Waves tiene este programa insignia, ¿no? El programa bandera, que es el programa de reservas mundiales de surf, que es un programa que identifica, designa y preserva olas de alta calidad, zonas de surf y sus entornos alrededor de todo el mundo. Realmente este programa no es Save the Waves que llega a una costa en concreto y dice esta zona va a ser reserva de surf mundial, sino más bien hay un proceso de aplicación donde comunidades costeras y gente de ciertas zonas que está interesada en proteger esos ecosistemas aplica este programa. Entonces se escoge una al año y esta decisión la toma un consejo externo a Save the Waves, donde hay economistas, científicos, surfistas, y deciden qué costa va a ser la próxima reserva de surf mundial. El Salvador fue la 13ª, ahora hay 14, y realmente es un programa que lo que pretende es darle una visión a una zona, ¿no? Donde la gente, hay un grupo interesado en proteger y que la calidad de las olas y del ecosistema se mantenga. Aquí tienen una imagen que los invito puedan visitar, ojalá próximamente, El Salvador y la Reserva Mundial de Oriente Salvaje. Además de tener olas de clase mundial como Punta Mango o Las Flores, tiene este ecosistema que es un bosque húmedo tropical que cada vez es menos frecuente en Centroamérica. Antes Centroamérica dominaba este paisaje, pero con el crecimiento de las poblaciones se ha visto en peligro, y ya se pueden imaginar la biodiversidad que tenemos en estos bosques, ¿no? Y ya no se diga si tenemos además una ola de clase mundial abajo, es el ecosistema perfecto y justifica el por qué proteger esta ola. Básicamente aquí en El Salvador hay dos núcleos de desarrollo fuertes de surf. Uno está en La Libertad, que es lo que se conoce como Surf City 1, y aquí se pretende desarrollar el Surf City 2, así lo han denominado. Sin embargo, hay gran parte de la comunidad y de la gente
que tiene una visión distinta a el querer desarrollar una ciudad en este ecosistema, ¿no? Que pretende que esto se mantenga como está. Entonces, ahí es importante mantener ese equilibrio entre el desarrollo y conservar el valor del ecosistema. Nosotros, como les decía, como Save the Waves, no podemos venir aquí a El Salvador y decir qué hacer o qué no hacer, no tenemos ese poder de decisión. Sin embargo, nuestro trabajo aquí consiste en informar y generar información técnica para que la comunidad local que aplicó a este programa pueda influir en las decisiones de la manera que sea posible, ¿no? Entonces, el año pasado se hizo esta declaración con toda la comunidad y se designó la Reserva Mundial de Oriente Salvaje. A partir de ahí se hacen varias preguntas, que esto qué significa. Por el nombre hay mucha gente que cuando se declara una Reserva Mundial de Oriente Salvaje piensa que esto se trata de una reserva natural a donde la construcción va a ser totalmente prohibida. Y ojalá así nos gustaría, pero la verdad es que no es así, ¿no? El gobierno tiene unos planes de desarrollo, ha hecho una carretera para fomentar la inversión. Entonces, ahí es donde nosotros buscamos el punto intermedio. Por ejemplo, Ana mencionó sobre Gold Coast, que es una reserva mundial de surf, y uno ve y es una ciudad, ¿no?, en torno a las olas. Pero como Ana bien mencionaba, tienen un plan de gestión en torno a la rompiente que hace que haya cierta gestión. Si bien no es una protección legal que protege completamente a la ola, este plan y esta gestión permite que la ola sea considerada para algunas decisiones. Entonces, hacia ahí vamos encaminados en El Salvador, hacia definitivamente es imposible parar lo que viene, pero si queremos que lo que venga tenga en cuenta a las olas y al ecosistema y nunca se vean comprometidas. Entonces, para lograr esto hay unos ingredientes clave, ¿no? Primero es un consejo local que está conformado por la gente que aplicó a este programa, pero también este consejo se mete a gente del gobierno, porque al final para lograr estos objetivos hay que sentarse en la misma mesa de trabajo que la gente que toma decisiones y hay que tener un plan de gestión bien detallado, ¿no?, de lo que se va a hacer. Nosotros como Save the Waves, como les mencionaba, además de traer proyectos innovadores, damos herramientas. Justo esta semana yo de hecho me encuentro aquí en la Reserva Mundial porque acabamos de terminar el Surfonomics. Esta semana presentamos el de Santa Cruz y en las próximas semanas estaremos presentando el Surfonomics de aquí de Oriente Salvaje, donde ya les adelanto que se han recolectado una información bien interesante que ayuda mucho a conseguir estos objetivos, porque hay mucha gente que no sabe qué significa que una ola sea de clase mundial, ¿no? Cuando tú le pones un valor económico, a pesar de que para mí las olas no tienen precio, ayuda mucho a que la gente dimensione el alcance y el poder que tiene el surf. Si bien aquí el gobierno sabe el poder que tiene el surf y por eso ha invertido mucho, no se le ha puesto un número y muchas veces se toman decisiones sin saber qué es lo que la gente quiere. Por ejemplo, aquí en este Surfonomics, nosotros incluimos mucho qué tanto la gente venía aquí por el ecosistema. Y al final mucha gente que visita El Salvador viene de Estados Unidos, donde ya vienen de grandes ciudades y lo que vienen aquí es un poco escapando de eso, no quieren venir a otra ciudad más caliente y un poco ahí es a donde estos datos toman bastante valor, ¿no? Y luego tenemos también una app que permite que la gente reporte y se generen datos en cuanto a ya no solo reservas de sur mundial, sino a nivel global. Y aquí pongo la protección legal por obviamente este contexto que les comentaba, que al final no deja de ser bien particular en cada zona donde se trabaja, ¿no? El Salvador es un país bien especial en este sentido porque el crecimiento que en otros países como Costa Rica, que está al lado, se ha dado a lo largo de 25 años, aquí se ha acelerado y se ha potenciado en un espacio bien breve de tiempo. Entonces, uno de los proyectos, como les comentaba, innovadores que estamos desarrollando aquí es un seguro paramétrico. Un seguro paramétrico es un concepto que existe
otras circunstancias, pero nunca ha sido aplicado al surf. Como su nombre lo indica, es un seguro que se basa en parámetros climáticos. Normalmente un seguro asociado a daños climáticos, uno asegura, por ejemplo, una propiedad y luego hay un desastre natural que perjudica o daña. Se tiene que hacer una evaluación de parámetros, ver qué daños hay, y el proceso es largo y luego se recibe, ¿no?, una parte del pago, o ni siquiera eso. Es raro que un seguro cubra alguna de estas cosas. Este seguro establece unos parámetros climáticos a partir de cuales se va a desencadenar un pago. ¿Y esto cómo se ve asociado al surf? Pues aquí en Oriente Salvaje la economía es muy vulnerable a las condiciones climáticas y de oleaje. Entonces, aquí cuando hay mal tiempo o condiciones climáticas extremas, la gente cancela reservas, deja de venir, y la gente que se beneficia del surf y que solo depende del surf se ve muy perjudicada. Ahora les voy a presentar algunos resultados preliminares del Surfonomics que respaldan un poco esto que les estoy diciendo. Bueno, el Surfonomics, como su nombre lo indica, así para explicarlo brevemente, es un estudio económico que permite entender y conocer el impacto económico del surf en una zona. Aquí lo hicimos durante 12 meses a través de encuestas a surfistas, turistas y negocios locales. Se hace una encuesta a negocios, que son los que se benefician de esta economía, y también otra encuesta, ¿no?, a la gente que gasta este dinero. Y en este caso hicimos preguntas bien específicas para entender y conocer esa vulnerabilidad. Aquí hay algunos resultados preliminares que saqué brevemente para que se hagan una idea. Me gustaría resaltar, pues, que, como les decía, el 78% de la gente viaja principalmente por el surf. Es decir, aquí lo que mueve la economía es el surf, y el 92% son primeros visitantes. De esa gente que viene, casi la mitad se basa en la recomendación o el boca a boca de otra gente, ¿no? Entonces, eso es súper importante, porque si la gente empieza a tener malas experiencias o no es la experiencia que se imaginaban, pues ese boca a boca pesa mucho. Y, por ejemplo, últimamente se apuesta mucho por la promoción en redes sociales, ¿no? Gran parte de la promoción turística que se hace de la zona es en redes sociales. Sin embargo, solo el 16% toma una decisión de venir aquí gracias a las redes sociales. Luego, estos últimos datos que incluí por aquí están asociados a esa vulnerabilidad climática que hay en la zona. Y como pueden ver, el 60% de la gente cambiaría de planes, es decir, cancelaría o iría a otro destino si hay una inundación o mal clima. Por suerte para El Salvador, la mayoría de gente intentaría ir a otra zona de El Salvador, ¿no? Porque obviamente ya tienen un vuelo reservado, pero el 82% de la gente no visitaría esta zona si la calidad del sur se percibe afectada. Entonces, estos datos son clave. Entrevistamos a más de 300 personas y a más de 50 negocios. Entonces, son unos datos bien detallados de la economía del sur que esperamos sirvan para tomar mejores decisiones. También estamos haciendo un estudio climático y oceanográfico, porque justamente para poder entender y caracterizar los fenómenos climáticos que impactan a la economía, hacemos un poco ese match, ¿no? Ok, hay eventos que pueden paralizar la economía y sabemos, pero queremos saber qué parámetros son esos, ¿no? A partir de cuánto empezaría a funcionar el seguro. Y el seguro, lo que se pretende es que beneficie tanto a fotógrafos como a pescadores, como a hoteles, restaurantes, que se benefician de la economía del surf. Básicamente, por explicarlo ya y para ir acabando brevemente, básicamente hay una tormenta que hace que la gente cancele o deje de visitar. Esa tormenta sobrepasa unos umbrales y unos parámetros que hemos establecido gracias a esta caracterización que tenemos, que puede ser, por ejemplo, nivel de lluvia por día. Entonces, ese evento desencadenaría un pago significativo para que esa gente tenga una herramienta financiera y no tenga grandes pérdidas durante esos días que la economía está parada, ¿no? Bueno, aquí está la estación de donde estamos sacando los datos, y hasta ahí es mi aporte. Con gusto, luego en la mesa redonda podemos conversar. Dejo palabra a mis compañeros de Perú y Chile. Muchas gracias, Ángelo. Fuerte aplauso para Ángelo.
Gracias desde Tenerife. Pues bueno, si les parece, pues seguimos con Carolina Butrich. Cuando quieras, Carolina. Hola a todos y todas, ¿ahí se ve bien mi pantalla? Perfectamente, Carolina, cuando quieras. Sí, primero que nada agradecerles por la invitación. Un placer estar acá en este espacio. Bueno, hubiera sido lindo estar presencial porque acá nos morimos de frío, así que hubiera sido bueno estar post-surfeada en Tenerife. Pero bueno, será para la próxima. Y nada, un placer escuchar también a Ana, escuchar a Ángelo y a Juan, porque creo que en los diferentes países han habido esfuerzos significativos en los temas de protección de olas. Ahora les voy a contar un poco sobre el caso peruano, pero siento que en estos últimos años está habiendo una mayor coordinación entre los esfuerzos de los diferentes países y eso nos permite tener también como un aprendizaje de lo que funciona y de lo que no funciona en cada país y tener esfuerzos que estén alineados hacia metas también globales, donde nos permita como integrar la conservación de olas en herramientas más tradicionales de conservación, considerando los beneficios que generan para todos y todas, no solamente para los tablistas, ¿no? Entonces, creo que este tipo de espacios son sumamente importantes y agradezco por la organización, por la invitación, para poder seguir aprendiendo y compartiendo lo que estamos haciendo en diferentes partes del mundo. Entonces, yo les voy a contar un poco sobre la experiencia en Perú y los esfuerzos que hemos venido haciendo por proteger las olas. Bueno, en el Perú tenemos una ley diseñada específicamente para proteger olas, que se aprobó en el año 2000 y se reglamentó en el año 2013. Ahora les voy a contar un poquito más de qué significa esa protección. Y nosotros tenemos la campaña Hazla por tu ola, que es una campaña de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una ONG que tiene 40 años viendo temas de políticas y normas ambientales a nivel nacional, que lo que busca es utilizar esta herramienta, que es la ley de rompientes, como una alternativa innovadora de conservación de espacios marino-costeros. Pero un poco complementando también lo que han dicho mis colegas, creo que es importante esa reflexión de por qué las olas son importantes, ¿no? Obviamente, para mí como tablista, como amante del mar, van a ser importantes, pero en verdad las razones y el valor de las rompientes van mucho más allá de los fines exclusivamente recreativos de quienes las usamos, ¿no? Lo primero es el valor para la salud física y mental, sí, de los usuarios, porque genera esta conexión con la naturaleza que ya se ha demostrado en muchos estudios que las personas que practican deportes al aire libre, como el surf, terminan involucrándose en actividades de conservación que van más allá del tema de protección de olas, ¿no? Después está también el tema del valor como cultural. En Perú, por ejemplo, hay un tema asociado también a la pesca. Tenemos estos, como ven en la foto, estos caballitos de totora, que es una embarcación pesquera donde se surfearon las primeras olas hace miles de años, así que también hay un valor como cultural asociado a la identidad. Y también en el Perú el surf es de los pocos deportes que nos ha traído campeones, o sea, diferentes campeones internacionales, entonces también es como una fuente de orgullo, ¿no? Decimos, si en otros deportes se invierten millones en hacer infraestructura, estadios para que se practiquen, en este caso lo único que tenemos que hacer es dejar que la naturaleza haga lo suyo, y mantener estos espacios que nos permiten generar estos campeones, ¿no? Luego, no lo voy a mencionar a tanto detalle porque ya lo han hecho tanto Ángelo como Ana, pero el valor económico es sumamente importante porque es una forma de mostrar a cualquier persona fuera del ámbito deportivo y recreativo el valor de estos espacios, ¿no? Y muchas comunidades costeras en Perú
han migrado de la pesca, por ejemplo, al turismo vinculado a actividades deportivas vinculadas al surf y deportes asociados. Entonces es una oportunidad para mejorar las condiciones económicas de las comunidades costeras. Y finalmente también el valor ambiental. Hay muchas rompientes que están en zonas de alto nivel de biodiversidad. Ahí Save the Waves, Conservación Internacional han hecho estudios sobre estos traslapes a nivel global entre zonas de alta biodiversidad y zonas de rompientes. Y en Perú lo hemos visto también, muchas de las rompientes están en zonas que tienen alto valor ambiental. Entonces, tomando todo eso en cuenta, un poco más yendo a la historia de cómo Perú logra tener esta ley que permite proteger olas. En el año 2000 hubieron varios eventos que amenazaron rompientes emblemáticas en el Perú, con casos específicos como fueron la Herradura, que es una ola en la capital, en la capital, en Lima, y la ola de Cabo Blanco, que es en el norte de Perú, que es una ola perfecta, un tubo espectacular, que atrae personas de todo el mundo por la perfección que tiene. Y hubieron proyectos de infraestructura mal planificados en ambos casos. En el norte, en Cabo Blanco, fue un desembarcadero pesquero artesanal que se necesitaba y que se debía hacer, pero que se planificó en un lugar equivocado porque no se calculó. Se planificó en una época donde hay crecidas del sur, y se dijo que en la época de las crecidas del norte ese lugar revienta una ola y no se tomó eso en consideración, entonces se planificó en un lugar que luego el mismo muelle se vio afectado por las rompientes y tuvo que volver a construir. Y en el caso de la Herradura fue la construcción de una pista mal planificada que nunca se concluyó, pero que ese proceso de arenamiento y de cambio de tierra afectó esta ola, no solamente la ola, sino dejó esta playa maravillosa sin arena. Entonces, estos eventos hicieron que la comunidad tablista se organice y logren aprobar esta ley, que es la ley 27280, que es la ley de preservación de rompientes apropiadas para la práctica deportiva, ¿no? Pero luego pasaron muchos años de negociaciones entre las diferentes partes, porque es una ley que está como parte de la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra del Perú es quien otorga los derechos catastrales de uso de área acuática dentro del mar en Perú. Y por primera vez estaban enfrentando otorgar derechos para conservación. Normalmente se otorgan derechos para usos, ¿no? Para construcción de infraestructura, para construcción de hacer algún uso del espacio. Entonces, hubieron negociaciones entre la Marina de Guerra del Perú, la Federación de Tabla y el Instituto Peruano del Deporte y la sociedad civil de qué significaba tener una rompiente protegida y cuál iba a ser el proceso para que se protejan, ¿no? Entonces, finalmente fue en el año 2013 cuando el Perú ganó los Panamericanos, un mundial por equipos, y fueron invitados al Congreso, donde se generó la presión mediática para lograr la aprobación de este reglamento. Y lo que dice el reglamento que aplica hasta la fecha es que para que una ola sea protegida, debe inscribirse en el Registro Nacional de Rompientes, que es este registro que lleva la Marina de Guerra del Perú, donde tienen registradas las olas que se han inscrito y donde no se pueden otorgar otros usos dentro de la misma área, ¿no? Entonces, lo que pasó en ese momento, en el año 2013, es que ya teníamos el marco legal que permitía proteger olas, teníamos la ley, teníamos el reglamento, pero estos expedientes técnicos para presentar al Registro Nacional de Rompientes tenían un costo, porque los tiene que hacer un especialista hidroceanográfico, donde se mide el estudio batimétrico del área, etcétera, y tienen un costo que varía es aproximadamente $5,000 por ola, ¿no? Entonces, fue ahí donde diseñamos esta campaña, inicialmente con el objetivo
de recaudar los fondos de la ciudadanía, tanto de las personas como de empresas, para poder financiar estos expedientes técnicos y luego hacer seguimiento para la protección de las rompientes. Pero lo que terminó pasando es que involucramos a muchas personas y se volvió como una plataforma ciudadana por la conservación de olas, y todas las personas que de alguna manera se han involucrado en todos estos años, ya sea a través de donación de recursos o de alguna otra manera, son quienes velan por el cumplimiento de cada una de las olas que se va protegiendo y se inscribe en el Registro Nacional de Rompientes. Entonces, creamos la campaña y bueno, ¿cómo funciona efectivamente esta protección, ¿no? Se inscribe en la Marina de Guerra el área acuática, y eso es algo que claro, en el marco legal peruano para protección de rompientes tiene bastantes años, y eso es un aprendizaje que hemos tenido que claro, ha sido bueno el hecho de que se inscriben las olas en la Marina de Guerra del Perú, pero también hay una limitación en que no se está protegiendo a través de esta norma los espacios costeros, ¿no? Sino solamente el área acuática. Entonces, por ahí también estamos trabajando herramientas que complementan esta herramienta legal que permite proteger específicamente el área marina, ¿no? Pero se inscribe en la Marina de Guerra del Perú el área, como se puede ver en ese mapa, y no se pueden otorgar otros derechos que se superpongan con rompientes que están inscritas, protegidas, ¿no? Entonces, la Marina de Guerra del Perú inscribe las rompientes y están dentro del catastro que tienen y no se pueden otorgar otros usos. Desde que lanzamos la campaña en el año 2015 hemos logrado canalizar la protección de 48 olas en toda la costa. Ahí se puede ver las olas que se han protegido, el área que tienen y la distribución a lo largo de toda la costa. Y tenemos una meta de lograr proteger 100 olas para el año 2030. Pero un poco yendo a lo que comentó también Ángelo, algo que hemos estado viendo en los últimos años es qué significa tener una ola también legalmente protegida, ¿no? Hay muchos niveles y por un lado, en el caso peruano tenemos el primer paso, digamos, asegurado, que es este resguardo de los componentes físicos de la zona marina, es decir, proteger la batimetría, la ventana del suelo, la trayectoria de las olas y el proceso de sedimentación, porque estamos protegiendo el área marina, pero en realidad la protección de olas va mucho más allá que eso, ¿no? Entonces, hay un tema que estamos trabajando que es cómo permitir que se den las condiciones para el uso recreativo de los deportes asociados al surf. Y, por ejemplo, estamos trabajando en algunos sitios herramientas legales complementarias a la ley 27280, y también trabajando temas vinculados a cómo gestionar mejor las zonas donde hay rompientes protegidas, ¿no? Y finalmente, como tercera capa, el tema de esta mejor institucionalidad hacia la protección de olas, porque nosotros, como Hazla por tu Ola y como plataforma ciudadana, se inscriben las olas, digamos, por este movimiento y esta fuerza de la ciudadanía, de la sociedad civil, pero con el paso del tiempo la idea es que se vuelva algo más institucionalizado y que las autoridades responsables a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local también se encarguen y hagan propio la protección de rompientes, y que haya un seguimiento de que realmente hay un cumplimiento de las rompientes protegidas. Entonces, estos últimos dos temas es algo que hemos venido trabajando más en los últimos años para complementar los increíbles logros vinculados a la protección legal de rompientes. La verdad es increíble poder tener esta herramienta, tener un marco legal que nos ha permitido tener 48 olas protegidas y que nos permite seguir protegiendo olas, pero también es importante reconocer que hay mucho más por hacer y que tenemos que ver cómo se fortalece esta herramienta que tenemos de protección de olas, ¿no? Entonces, un poco en la línea de gestión de las zonas donde hay rompientes protegidas,
hemos estado trabajando en los últimos años articulando actores locales e instituciones clave para construir como esta red de apoyo que impulse la conservación de las rompientes, combinando los grupos comunitarios a nivel local, las asociaciones y líderes de SERF a nivel local, instituciones educativas, representantes gubernamentales, actores vinculados al turismo. Y estamos trabajando en algunos sitios piloto, como en el norte del Perú, por ejemplo, en Lobitos, para fortalecer esto, y estamos trabajando en este último año con el Ministerio del Ambiente para, a través del Ministerio del Ambiente, trabajar con las autoridades locales a lo largo de toda la costa para poder trabajar con ellos el tema de gestión de rompientes protegidas. Y por último, también algo que hemos venido trabajando en estos últimos años, y por eso creo que complementa súper bien con este espacio, es que así como en Perú se ha trabajado de manera muy activa el tema de protección de olas, hay muchos otros países que han hecho avances increíbles, y hay diferentes herramientas legales que pueden funcionar en cada caso. En el caso de Perú, hemos optado por tener una ley específica para proteger olas, pero también hay otros países, ahí nos va a contar un poco Juan, cómo en el marco de las áreas naturales protegidas se puede también colocar las rompientes como un objeto de conservación. Hay casos más vinculados, como nos comentó Ana, en Australia, a herramientas de planificación territorial quizás más regionales. Entonces, hay muchas formas de proteger olas, no hay solamente un camino, y nosotros hemos estado trabajando en esta plataforma que se llama Protege tus olas, y ahí después podemos compartir el vínculo para que la tengan, que sistematiza toda esta información de cuáles son las diferentes herramientas legales que se pueden usar para proteger olas, para que cuando haya alguna persona o alguna organización o grupo de personas que quieren impulsar una herramienta de protección de olas, tengan toda la información sistematizada para poder hacerlo. Y también esta plataforma web tiene, por el momento, 12 casos de estudio de diferentes países, analizando el marco normativo de cada país hacia la protección de olas, y la idea es ir aumentando toda esta información para poder intercambiar las experiencias y poder, desde un punto de vista legal, que es un poco nuestra fortaleza como Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, difundir estas estrategias y estos avances que hay a nivel global. Así que ahí les vamos a compartir eso, y la idea es ir actualizando esta plataforma y ir sistematizando toda la información sobre lo que es la protección de olas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Carolina también. Desde Perú nos informaba sobre las novedades sobre la protección de las olas y los mecanismos también sociales de organización. Bueno, vamos a terminar este ciclo de píldoras con Juan Esteban. Ya lo tenemos por ahí, a ver si puede ir compartiendo pantalla. Gracias, Juan. ¿Qué hora es en Canarias? Te digo, en Canarias estamos casi llegando a las 6 de la tarde, el atardecer Ya, llegando. Hora de tinto verano, así que vamos a tratar de ser breves y concisos, aún siendo abogado. Cuando quiera. ¿Ahí lo ven? Ponemos presentación. Ahí está. A ver si te carga la presentación a pantalla completa. Abajo en la camarita. Ahí. Tenemos un poquito pequeño. Si podemos ir a un slide más grande. A pantalla completa ahí. Ahí te tenemos mejor. Adelante. Ya. Bueno, yo les voy a contar un poco de algo que es una experiencia bien local, ya sumamente local, que luego fue creciendo algo más global, y fuimos como combinando a través de la experiencia local, tomando estos distintos ejemplos de protección de rompientes a nivel mundial. Y nuestra fundación se llama Rompientes justamente porque busca diseñar un modelo que escale para proteger y asegurar el acceso a las rompientes
pero también preservando las áreas medioambientales y conectando a las personas siempre a través de este deporte que es lo que nos conecta. Entonces, nosotros, nuestra misión general es promover una gestión integral de la zona costera, un enfoque en las rompientes aptas para la práctica deportiva, pero también apoyando de forma bien concreta a las comunidades locales que viven y dependen de estos sectores. Nosotros somos un país costero y tenemos unas rompientes que son sinceramente increíbles, pero también tenemos tradiciones y culturas locales asociadas a la pesca artesanal, con pescadores, recolectores de recursos marinos muy potentes desde el punto de vista legal. Entonces siempre fue muy necesario combinar tanto la protección de la ola con la protección de las prácticas culturales. Pero voy a comenzar contándoles un poco cómo iniciamos esta aventura, porque esta aventura inicia con un caso bien concreto. Se inicia con un caso de un cierre de acceso a la playa. ¿Ya? El año 2014, yo en conjunto con unos amigos íbamos a la playa y simplemente nos encontramos con un portón, ¿ya? Con una puerta de un propietario que simplemente nos dijo, mire, aquí usted no puede ingresar a esta playa, y por lo tanto nos encontramos con una sorpresa de una ola que íbamos libre todo el tiempo a surfear, y no solamente nosotros nos encontramos en esa situación, sino que también se encontraban los pescadores artesanales que hacían de su trabajo este sector. Entonces, juntos, iniciamos un proceso de impulsar una apertura de estas puertas, literalmente, pero fue muy interesante porque se unieron en pos de un objetivo común, que era el nuestro, era ir a surfear, y nos unimos con la pesca artesanal, cuyo objetivo era ir a recolectar, ir a hacer su trabajo. Entonces iniciamos un trabajo de la mano de la comunidad local. Hicimos una campaña ciudadana de apertura a los accesos, y ahí nos dimos cuenta también que los accesos a las playas son una amenaza, obviamente, y muchas veces se genera por desarrollos de proyectos inmobiliarios que buscan restringir los accesos a las playas, proyectos inmobiliarios que algunas veces también ocurre que parte de la comunidad surfista son quienes traen este nuevo input económico en países en los cuales carecen de una planificación territorial, puede ser una gran amenaza. Entonces nos encontramos y iniciamos este proceso de abrir estas playas, y así en paralelo nació la Fundación Rompientes, que ya venía también con uno de los fundadores, muy amigos de nuestros amigos peruanos. Veníamos con la idea de emular un poco la gran experiencia que han hecho en Perú, de crear una ley de protección de rompientes, pero esto se fue dando bien natural, se fue dando natural desde la práctica real de lograr una apertura en la playa, hasta impulsar, como la van a ver ahora un rato más, un proyecto de ley a nivel nacional. Entonces, como estábamos en este proceso de crear una ley, empujándola, y también estábamos en un proceso territorial concreto, una lucha legal ahí mismo, empezamos a pensar un poco lo que comentaba Ana, qué instrumentos jurídicos, legales ya podíamos utilizar concretamente, que existían en nuestra legislación para proteger las olas, ¿ya? Y así es como encontramos definitivamente un instrumento jurídico que permite la creación de una área marina protegida como tal, ¿ya? Y la gracia de este instrumento se denomina la creación de santuarios de la naturaleza. Santuario es una palabra fuerte, evoca lo santo, aquello que yo no puedo tocar, ¿ya? Pero aquí este es un lugar de goce, de uso y de disfrute, tanto del deporte como las actividades de pesca y recolectora. Por lo tanto, no podíamos pensar en un instrumento que limitase esa actividad. Por lo tanto, este instrumento que está reconocido en la ley chilena involucra distintos aspectos que te permiten conservar, tanto aspectos botánicos, geológicos, formaciones naturales. Y es de esa palabra que en un momento inspiracional nos tomamos, dijimos, esta es una formación natural que debe ser de interés o para la ciencia proteger, porque como bien lo decía Ángelo y todos Ana y Carolina, las olas son y ofrecen una conexión espiritual, ofrecen un valor económico, social, y también ofrecen un espacio marino de conservación sumamente relevante. Por lo tanto, utilizamos ese instrumento legal para ir y justificar y presentarle al Estado de Chile la creación del primer área marina protegida que reconociese oficialmente a las rompientes aptas para la práctica deportiva como objeto de conservación, ¿ya?
Por lo tanto, nosotros al crear, y esto es súper importante, al crear una figura legal, tú de inmediato produces el efecto que cualquier proyecto que quisiese instalarse en o próximo a esta área marina protegida debe evaluar el impacto que produzca sobre la rompiente. Ya lo van a ver un poco más adelante, porque estamos justo en este instante evaluando los impactos de un proyecto inmobiliario en una de estas rompientes. Por lo tanto, se creó esta área marina protegida, pero esta área marina protegida, que son 2.500 hectáreas aproximadamente, se llama Santuario Marina Piedra del Viento, Topo Calma, e involucra distintos objetos de conservación, como es la pesca artesanal, la recolección de algas. Esto es una comunidad que vive y depende de la recolección marina de algas. Todo el sector de dunas, el borde costero, un humedal donde confluyen varias avifaunas que forma parte integrante de una de las rompientes, toda la diversidad marina costera y obviamente lo que nos une aquí, las rompientes aptas para la práctica deportiva. Por lo tanto, este es un poco las fotos del lugar, bien icónico, pero en paralelo a todo este proyecto y este trabajo bien local que involucraba no solamente crear, porque muchas veces ocurre que uno queda como, ok, lo creé y está listo, no, crear igual gestión, y si no hay gestión, para mí es ficción, por lo tanto, debemos gestionar estas áreas, debemos impulsar la gestión concreta de esta área, y pero también nuestro foco, nuestro trabajo como fundación, no solamente es en la creación de estas áreas, sino que también en paralelo hemos impulsado a nivel legislativo, en conjunto con un grupo de organizaciones locales, la creación de una ley de rompientes para Chile, ¿ya? Y este proyecto busca, en estricto rigor, similar a la inspiración de Perú, esto creemos que el ejemplo peruano es muy bueno en este sentido, pero el contexto de nuestra planificación de zonas costeras en Chile es muy al debe. En España, si no me equivoco, ustedes tienen una ley de costas en ciertos sectores en las cuales hay una planificación de la zona costera. Aquí en Chile no lo suficiente. Por lo tanto, ocurren contextos de tomas irregulares, ocurren contextos de desarrollos inmobiliarios que literalmente ocupan la primera línea, que literalmente ocupan construcción de las dunas. ¿Ya? Hay un turismo no regulado, falta de educación en el sentido de que un poco junto con la creación de esta área marina protegida, nosotros también lo hicimos porque abiertas las puertas, sin gestión ocurre basura, ocurre contaminación, por lo tanto era necesario, y yo creo que es muy relevante, que la creación de un instrumento legal te permita a ti sentarte a la mesa con distintos actores legales, distintos actores territoriales y grupos de interés a planificar. Por lo tanto, nosotros, el contexto del proyecto de ley busca tomar estos distintos aspectos, lo integran distintos miembros a lo largo de la costa de Chile, desde la Asociación de Surf de Arica, nosotros, el Parque de Punta de Lobos y una organización local que se enfoca harto en la contaminación costera que se llama PANGE. Este proyecto ha avanzado, es un proyecto que ha avanzado bastante bien dentro de todo. Un proyecto se ingresó formalmente al Senado el año 2018. En el año 2021 hicimos toda una campaña de levantamiento de fondos, levantamiento de información, convencimiento de las autoridades locales, diputados, senadores. Obviamente hay ciertas diferencias en la coalición respecto de hasta qué punto debemos llegar con esta protección, ¿ya? Hoy día el proyecto lo aprobó la Cámara de Diputados y estamos en la aprobación y revisión en el Senado de este proyecto de ley, que en síntesis tiene por objeto incorporar a las rompientes, reconocerlas como objeto de conservación, es decir, hacer más escalable esto que yo comenté inicialmente de reconocer en una norma, sino que hacerlo más escalable a nivel nacional, es decir, que cada comunidad costera que efectivamente quiera proteger tendrá que levantar y hacer la campaña de la data suficiente para justificar la necesidad de proteger su rompiente, y involucra también la incorporación de estas rompientes en un posterior registro, ¿ya? De forma tal de que cualquier desarrollo que se ejecute en o próximo deberá contabilizar a esta rompiente como un objeto de conservación y no tocarla. Nosotros creemos, sin embargo, que aún el articulado es un tanto débil, que debe protegerse de una forma en la cual involucre y obligue a un titular de un proyecto a evaluar, a estudiar y de forma real y concreta el impacto de su proyecto, una rompiente a través de los instrumentos jurídicos
que existan, y es ahí donde, y perdone si hablo muy rápido, pero eso es algo propio de los chilenos, y es ahí donde yo les quiero traer también un caso muy concreto, que también colinda y forma parte del santuario, que es el caso de Puertecillo. Ya Puertecillo es una localidad aproximadamente que forma parte de esta área marina protegida, es colindante. Creamos también el santuario para llegar a esta instancia en la cual estamos hoy. ¿Ya? Y esto es un proyecto inmobiliario colindante a una ola de clase mundial, en la cual justamente muchos que somos surfistas y nos hubiera encantado estar cerca de la ola, pero si no se planifica y si no se regula y si no se estudia, ocurren casos de construcción de caminos con alteración del bosque nativo, ocurren desplazamientos de comunidades locales, ocurren cierres de acceso a la playa. Entonces es súper necesario crear un instrumento jurídico que te permita a ti sentarte a la mesa a negociar y a planificar con tiempo. Este proyecto, tal vez no lo ven ahí en detalle, pero literalmente son 600 casas en una área rural, con literalmente construcción de casas en el sector de dunas. Está en entredicho también una extracción de agua que se ejecuta desde un sector del humedal. Extraen agua sin necesariamente haber estudiado los impactos de ellos sobre el sector del humedal. Y por lo tanto, nosotros iniciamos una demanda formalmente al Estado de Chile en el año 2013, ya exigiendo que este proyecto ingresara a evaluación ambiental, es decir, que se evaluasen sus impactos en el medio ambiente. Aún a esa fecha no estaba el concepto de la rompiente, pero iniciamos un proceso diciendo este proyecto en zona rural va a afectar distintas componentes y por lo tanto tiene que evaluarse ambientalmente. Hicimos muchas denuncias. Esto fue una pelea bien dura, porque en definitiva somos un grupo fuerte, técnico, pero pequeño, y nos encontramos con un grupo al frente muy potente económicamente y bien fuerte. Estuvimos 7 años judicializando esto, liderándolo a través de nosotros, y recién en el año 2021 logramos el reconocimiento de la Corte Suprema, que es nuestro máximo tribunal de justicia, en la cual exige necesariamente que este proyecto se paralice, y que deba necesariamente ingresar un estudio de impacto ambiental a nuestro sistema, en el cual deba evaluarse a la rompiente. ¿Ya? Dentro de otras cosas, ya no solamente la rompiente, sino que todos aquellos objetos de conservación que yo nombré anteriormente, desde la práctica de recolección de algas, las prácticas culturales, desde el borde costero, desde la extracción del agua aluvial. Este es un caso bien bullado a nivel nacional. Se cursaron multas importantes, una multa de $3 millones que necesariamente tuvo que pagar, y hoy día está en discusión una multa que asciende para el proyecto de hasta $40 millones, ¿ya? Entonces, es complejo, por decirlo de cierta manera. Por lo tanto, nosotros al crear esta área marina protegida, buscábamos, de cierta manera, llegar a esta instancia. Buscábamos el hecho de que este proyecto no se expandiese más allá de este sector y que estuviese contenido y que estudiara necesariamente los impactos desde los accesos, las rompientes y los distintos elementos que nombré anteriormente. Por lo tanto, ahora que el proyecto colinda necesariamente con una ola, con una rompiente que es objeto de conservación legal, este estudio debe considerar los impactos sobre la ola, ¿ya? Directamente. Recientemente, la hora del año 2025, la inmobiliaria presenta el estudio de impacto ambiental. Hoy tenemos una comunidad activa participando, haciendo observaciones respecto a la protección a la rompiente, y un poco tomando en cuenta lo que comentaba Ana. Nueva Zelanda es un caso bien interesante para estudiar como herramientas jurídicas. Ellos crearon legalmente justamente el que cualquier proyecto que involucrase una afectación a la rompiente debiese evaluarse, y es así como nosotros, o como parte de este trabajo, contratamos científicamente a una consultora de excelente trabajo, que nos permitió evaluar técnicamente todas las condiciones batimétricas, el suelo, el corridor, etcétera, distintos elementos que afectaban a la rompiente. Y en ese estado estamos hoy. Ya esto es un caso que está en ciernes, estamos justamente, termina el 30 de septiembre todo el procedimiento de evaluación ciudadana, las observaciones, y es súper interesante ver cómo desde una amenaza, es decir, un cierre a un acceso,
se va produciendo todo un grupo que hoy día nos permite estar conversando con ustedes a la distancia en Tenerife. Así que un poco hoy día termino con esto. Esta área marina protegida también tiene importantes colaboradores, dentro de los cuales se encuentran organizaciones de conservación ambiental, y nuestra idea es poder expandir durante los próximos años, pasar de estas 2.500 hectáreas a 100.000 hectáreas en toda esta zona costera, involucrando distintas pequeñas creaciones de santuarios a lo largo de nuestra costa y siempre con un foco en la rompiente. Así que con ese termino, querido Adrián, y un gusto saludarlos a todos. No los veo, así que ojalá que no haya sido muy aburrida desde un abogado esta presentación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, desde Chile también, esa presentación que nos hacía. Muy interesante las 4 píldoras que hemos tenido. Y bueno, pues si les parece, en los próximos minutos la idea que tenemos es plantearles algunas preguntas sencillitas. Lo que vamos a hacer es una ronda siguiendo el mismo orden que hemos tenido, y cada uno pues hace su aportación y lo extendemos hasta donde nos lleve. Y la primera de las preguntas, que parece que tendría como una respuesta muy rápida y muy corta, es la siguiente, ¿no? Y empiezo si les parece, con Ana, y seguimos el resto en el orden, como les digo. ¿Es posible el escalamiento de la protección de las olas desde lo local hasta lo global? ¿Qué opinión tenemos sobre ese posible escalamiento? Gracias, Adrián. Yo creo que después de lo que hemos oído de nuestros compañeros Ángelo, Carolina y Juan, vemos unos temas comunes que son, para mí, yo estoy aprendiendo muchísimo, no solo en esta jornada, pero también leyendo el trabajo de los compañeros, veo unos temas comunes que son la protección más allá de lo que es el agua, más allá de lo que es el break, pero del ecosistema, de todo lo que es necesario para la práctica. Y también la involucración de otros stakeholders. O sea, me mezclo con el inglés, ya me perdonaréis, pero como decía Juan y los otros compañeros, de los otros usos de la costa que llevan a cabo para la protección. Entonces, creo que sí que vemos unos temas comunes. Lo que sea la implementación, creo que a nivel legal quedará en el marco jurídico de cada país, pero creo que sí que hay unos temas comunes que nos están llevando en la misma dirección. Gracias, Ana. Seguimos con un poco la reflexión de Ángelo. Perdón, tenía el micrófono muteado. Yo creo que sí tenemos que pensar en un marco global, ¿no? De hecho, como Carolina decía, hay objetivos que para 2030 protejamos a nivel global más de 100 rompientes. Obviamente cada contexto jurídico y legal es completamente distinto. Sin embargo, el compartir y hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Donde se comparten distintas perspectivas y opiniones, posibilita que unos con otros vayamos aprendiendo, y al final sí hay esas diferencias, pero se va construyendo ciertos métodos de trabajo que ya tengan dificultades distintas. Sabemos de qué es lo que hay que cuidar y cómo lo tenemos que hacer, entonces de ahí ya viene la parte de adaptarlo, pero lo más importante es que tiene que haber siempre, para lograr objetivos globales, tiene que haber objetivos locales en muchas ubicaciones, ¿no? Que eso es lo que más ayuda a que hayan locales y comunidades interesadas, que no sea una organización internacional la que sea la que más ganas tiene de hacerlo de manera internacional, sino que sean esos esfuerzos locales que muevan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ángelo, por tus aportaciones. Seguimos con un poco el escalamiento de la protección de las olas desde lo local hasta lo global, con Carolina, un poco tu reflexión desde Perú. Sí, gracias. Yo creo que muy alineado a lo que dice Ángelo. Yo creo que lo global, o sea, se tiene que trabajar de lo local hacia lo global, porque las personas locales son quienes van a conocer las necesidades, las barreras, las principales amenazas, los actores, y el trabajo local
es sumamente importante, lo hemos visto también en la presentación de Juan, y el trabajo que es estar ahí en el día a día. Nosotros que trabajamos más a una escala nacional, tenemos que trabajar con las organizaciones locales porque son quienes están ahí en el día a día para los temas de gestión. Yo creo que este escalamiento a nivel global lo que nos permite es más como compartir experiencias, aprender los unos de los otros y un poco sentir que no estamos solos en este reto, ¿no? Que es algo que todos estamos como trabajando de manera conjunta, pero el impacto real creo que es desde lo local y son las organizaciones nacionales, regionales y locales que están generando ese mayor impacto, pero que tiene que estar combinado con cómo eso se alinea a lo que está pasando en diferentes países y cómo mejoramos las herramientas que tenemos según esos aprendizajes, ¿no? Muchas gracias, Carolina, por tus reflexiones y finalizamos la primera ronda con Juan. Sí, 100%. Yo creo que es posible el escalamiento, pero es posible también en la medida en que uno muchas veces, el rol que tiene una fundación es acercar el conocimiento y nutrirse de conocimiento también. Y creo que muchas veces lo local son los locales, las personas que viven, pero también hay normas locales que te permiten y te pueden ayudar muchísimo, ¿ya? Es decir, muchas veces ocurre que los instrumentos de planificación, es decir, los planes reguladores, desconozco cómo se nombrará en sus países, pero son estas reglas locales que establecen qué puede construirse y qué no puede construirse. Ahí hay instrumentos, hay oportunidades de hacerlo escalable y hay oportunidades de poner el concepto de la rompiente en distintos instrumentos. Por lo tanto, yo creo que hay algo que por lo menos a nosotros nos ocurre en Chile, que en distintos temas, por otro trabajo, yo he trabajado harto en temas de SBN, de soluciones basadas en la naturaleza, y cuando uno llega con este concepto de solución basada en la naturaleza a un organismo local, muchas veces el concepto no es lo mismo, no está definido y no está regulado, está a lo largo desde una política pública arriba hasta una organización local. Por lo tanto, el rol nuestro es dar a conocer la rompiente en sí misma, su valor de protección y sus oportunidades que se generan alrededor de la zona costera. Entonces, yo creo algo súper importante que el escalamiento es posible en la medida de que efectivamente algunas veces nosotros como surfistas preferimos estar en el agua que haciendo trabajo. Yo creo que muchas veces tenemos que salir del agua y ponernos a trabajar en esto también, ¿ya? Y involucrar a mucha gente que levante buena data local. Y eso nos permite escalar, porque algunas veces estamos solos en esta batalla. Y nos pasa, nos ocurre. Entonces yo creo ahí, por ejemplo, el apoyo que hace Save the Waves es importante en un inicio, también el apoyo que hace la Carolina en poder empujar este conocimiento hace que uno no se sienta tan solo peleando. Entonces yo creo que sí es escalable y es súper reconfortante, creo yo. Es muy agradable trabajar, el lema de nuestro es cuidamos lo que amamos y saber que lo que uno, no uno, sino que efectivamente esto que da para el futuro es súper relevante. Entonces yo creo que es 100% escalable, 100% escalable. Muchas gracias, Juan, por tus comentarios también. Y bueno, la verdad es que me han pisado un poco las siguientes preguntas, entonces se las voy a hacer, las dos preguntas siguientes se las voy a hacer de una sola. Hacemos esa ronda y después también me gustaría darle la palabra a Ángel Lobo, que nos está acompañando aquí en la sala, que él también les quiere transmitir alguna reflexión con respecto a esto. Y claro, las siguientes preguntas pues venían casi rodadas por ustedes, ¿no? ¿Cómo, mediante qué mecanismos de organización social y cuáles son los actores internacionales, ¿no? ¿Cómo hacemos esto y qué actores internacionales visualizamos nosotros para este escalamiento de lo local hasta llegar a lo global, ¿no? a ese objetivo más de conservación, en este caso de los entornos costeros y los entornos oceánicos, ¿no? ¿Te parece, Ana, tu reflexión? No. Gracias, Adrián. Bueno, contestando la pregunta de local, aquí en Australia tenemos el concepto de Board Rider Clubs y no es algo que he visto en muchos otros lugares, son realmente clubs locales que se organizan para hacer competiciones amistosas, no al nivel, hay gente que es muy buena, claramente, pero hay muchos clubs que son dedicados a los niños y los niños se hacen amigos de los niños más mayores, los mayores ayudan a los pequeños, los adultos ayudan a los adolescentes. Es una red social
preciosa que se crea alrededor del surf. Y no solo por la práctica del surf, sino también ahora están adoptando ese rol de me he comido una mosca. Están adoptando ese rol de steward, aquí le llaman de stewards. O sea, ya os digo que mezclo el inglés o sea, no solo se forman para la práctica de las competiciones, pero también son, como decía Carolina y Juan, los que recogen datos. O sea, son las personas que están viendo el océano cada día. Si hay en una playa que está cerca de donde vivimos nosotros, había como algas y nadie sabía por qué. Probablemente es porque empezaron a construir un puerto deportivo, lo estaban alargando, y la gente que va ahí de invierno solo son surfistas. Entonces, estas comunidades, ya sea pescadores o por la práctica del deporte, creo que juegan un rol bastante importante. Y como organizaciones internacionales, pues la verdad es que no te sabría decir. Sé que en la conferencia que estuvimos en Niza había muchas organizaciones internacionales. Obviamente Survive the Foundation y Save the Waves serían claramente las organizaciones nacionales más fuertes en este espacio. Muchas gracias, Ana. Seguimos un poco con las reflexiones también de Ángelo, luego con Carolina y cerramos con Juan. Perdón, no sé si se escucha, están empezando a cortar el césped aquí, está un poco ruidoso todo, pero bueno, creo que la estructura local inicia desde el núcleo más cercano, ¿no? Desde grupos pequeños de surfistas que coinciden en una misma rompiente, que como bien decíamos, son los que están ahí en el día a día, son los primeros en quizás observar cambios, son la gente que en realidad tracciona y moviliza, ¿no? Un poco en el surf está este localismo en las rompientes, que yo creo que bien manejado también puede ser aplicado en este contexto, ¿no? De cuidar la rompiente, no solo cuando hablamos de crowds y de la masificación, sino de contaminación o obras que ponen en riesgo. Pero es verdad que yo creo que ahora que, digamos, cuando un grupo de surfistas detecta que hay una amenaza, muchas veces ahora hay gente que se queda en subir la historia de Instagram y como que la queja hasta ahí llega. Sin embargo, es súper importante que si queremos que las cosas avancen y generar un cambio, hay que formalizar un poquito las cosas, ¿no? Formar consejos, estar dispuesto a, como decía Juan, no solo estar en el agua, sino de vez en cuando participar en una reunión, en un taller, donde la verdad es que es la única manera de sentirse escuchado y de poder avanzar, es formando consejos, clubes o cualquier estructura que le dé cierta formalidad al asunto y que tengan esa oportunidad de diálogo. Nosotros aquí estamos movilizando mucho ese consejo local, donde estamos buscando que haya como un representante de cada comunidad en la reserva, pero también gente del gobierno, y dar también ese respaldo a que la gente, cuando quiera comunicar algo, no sea esa persona que esté queriendo decirlo, sino que haya una voz en la comunidad. Y yo creo que ya esa manera de cómo hacerlo ya depende un montón de las ganas y de las intenciones de cada comunidad local. Y luego a nivel internacional, pues obviamente hay varias organizaciones, Surfrider, Sea Trees, Save the Waves, pero estas organizaciones, como siempre, están para apoyar el esfuerzo local. Y aquí, por ejemplo, en El Salvador, ha ayudado mucho quizás la vinculación de Save the Waves para algunos locales, porque se sienten un poquito más respaldados, ¿no? Con una organización así. Y también en países en desarrollo, como puede ser aquí en Centroamérica, parece que lo que viene de afuera a veces se escucha mejor que lo que dice un local, ¿no? Es triste, pero a veces si lo dicen con acento extranjero y en inglés, como que parece que tiene más peso y que un local. Entonces, definitivamente el tener organizaciones internacionales puede ayudar en ese sentido, que también al final aquí, como les decía, es un modelo que estamos
en crecimiento y nos fijamos mucho en experiencias de otros sitios y ahí es donde coge todo valor. Así es que hasta aquí por mi parte. Muchas gracias, Ángelo, por tus reflexiones y seguimos en la ronda con Carolina. Sí, gracias. Yo creo que tanto para lo local como lo global hay que como que ir yendo desde el público más nicho hacia afuera, ¿no? Y el público más nicho, obviamente los tablistas, los usuarios del mar, es un grupo súper apasionado, súper involucrado y hay que poder potenciar esa fuerza, esa pasión, esas ganas, quizás facilitando formas de que las personas puedan apoyar, porque a veces, muchas veces las personas quieren involucrarse, quieren sumarse, quieren hacer algo, quieren contribuir, pero no saben cómo. Entonces, facilitar esos espacios o esas formas de involucramiento, ya sea, como han mencionado, a través de consejos, a través de algún tipo de liderazgo. Nosotros desde La Portuola, que decimos que esta es una campaña ciudadana, hay muchas formas de que las personas pueden sumar, desde liderar una recaudación de fondos, liderar espacios de educación a nivel local. Entonces, creo que hay que facilitar esas formas de involucramiento para que las personas que quieren hacerlo y no saben cómo, lo puedan hacer. Y luego, como que teniendo ese nicho cautivo, creo que hay que empezar a ir hacia afuera, ¿no? Hay que empezar a ir como al público más mainstream, ¿no? O fuera del nicho, para que se involucre en temas de conservación de olas, como por ejemplo ahorita estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente, con las autoridades locales, yendo un poquito más allá de este público inicial, ¿no? Y lo mismo a nivel global, sí ya han mencionado las organizaciones como las más posicionadas a nivel global, que puede ser Surfriders, Save the Waves, etcétera, pero creo que estamos en un momento clave en que hay que como salir también de ese espacio y empezar a involucrar a actores, ya sean fuentes de financiamiento, organizaciones que normalmente no hubieran trabajado en temas de conservación de olas, pero que está existiendo una oportunidad de proteger espacios marinos costeros usando las olas como una excusa, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que hacer, ese trabajo de ser esa bisagra entre el mundo de nicho del surf y quienes están fuera, pero que esto puede ser una oportunidad, y yo creo que ahorita es el momento en que esto está pasando, ¿no? Muchas gracias, Carolina, por tus reflexiones también. Y cerramos la ronda con Juan Esteban. Con la imagen que estamos viendo los compañeros ahí en el agua, o sea, inspiracional. Yo creo, a ver, yo coincido mucho con lo que están comentando, que es importante mirar hacia afuera, es importante abrir, ¿ya? Lo que me dijo la Carolina me gusta mucho, el tema de facilitar los espacios y las formas de involucramiento, porque uno de repente está muy sesgado desde lo legal, pero efectivamente hay un comunicador que tiene la capacidad de comunicar lo que para mí nadie lo entiende. Para un comunicador social lo explica mucho mejor y sencillo. En eso nosotros trabajamos bastante. Comunicador audiovisual que en dos síntesis, en dos imágenes, explica lo que yo me demoro, no sé, mucho tiempo. Entonces hay todo un tema de hacer esos espacios, esos consejos legales, pero yo creo también depende mucho de en qué situación nos encontramos de la amenaza, ¿ya? O de la situación, porque en definitiva hay veces en las cuales uno no tiene tiempo para planificar y ponerse romántico y talleres, taller 1, taller 2, taller 5, 6. Hay veces en las cuales hay que actuar. Nosotros cuando creamos el santuario no tuvimos tiempo para poder realizar una gran actividad o congregar a todos los actores locales. Tuvimos que movernos rápido y por eso creo que si poníamos el foco solo en la rompiente no iba a ser suficiente. Justamente abrimos el abanico y metimos por el lado el hecho de la protección de la rompiente, pero en estricto rigor era la creación de un área marina protegida que iba a ayudar al Estado de Chile a cumplir sus metas internacionales. Entonces, el argumento era ese, ¿ya? Y justamente e indirectamente protegíamos a la rompiente. Y eso nos abrió mucho el espacio para llegar a posicionarte con organizaciones internacionales de conservación marina.
¿ya? Entonces, yo sigo sintiendo que, que hay distintas categorías de protección dentro de la lista IUCN. Tú tienes los parques nacionales, con categorías más las débiles su protección, o tienes las famosas OSM, las Other Effective Conservation Measures, que son categorías más bajas de protección. Entonces, a la larga, hay que entender muy bien que la protección de una rompiente va a ayudar, de cierta medida, al compromiso del Estado, de los Estados, al cumplimiento de sus metas. Y eso es un gancho, creo yo, súper importante y una ayuda que uno le hace también al Estado en cumplimiento de sus objetivos de ODS, de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que hay organizaciones internacionales súper relevantes. Nosotros ha sido muy relevante el apoyo que nos ha dado Patagonia. Y un apoyo súper, y lo quiero rescatar, un apoyo súper desinteresado, interesado en la protección, pero no creen en el proyecto, creen en las personas, creen en lo que estamos haciendo. Pero para una organización local que crece, también esa rendición de cuenta al western, hacia el norte, con indicadores, no tiene tiempo muchas veces de indicar todo preciso por la cantidad también de montos que te entreguen. Entonces, yo creo que hay un equilibrio entre las expectativas también que uno tiene que trabajar con las comunidades locales. Eso es muy relevante porque uno cuando llega con vamos a conservar, que eso es una amenaza en muchas comunidades locales. Yo creo que hay que partir de la base de entender cuál es la situación de la amenaza y esa amenaza te va a determinar a qué velocidad tienes que actuar. Y es muy distinto y porque crear instrumentos de planificación te puedes demorar mucho versus actuar rápido y eficiente en pos de la protección. Entonces, ahí me quedo. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Carolina, Ángelo, Picardo. También gracias a ti, Ana. Realmente el montar estas jornadas han sido meses de trabajo. Hemos estado en una gran coordinación con todos ustedes, vía email, vía WhatsApp, pues de diferentes modos, con reuniones intermedias, y ha sido un placer para nosotros como Federación Canaria de Surf, como organizadores de este Socorro Classic, el tenerles en la tarde de hoy. Efectivamente hay otros retos, ¿no?, que están por delante, como bien comentaba en el cierre Juan, que son esas figuras internacionales que puedan servir también a lo local para seguir movilizando comunidades. Ayer teníamos esa conversación nosotros desde lo local, desde las Islas Canarias, con el compañero Amaury Laverne, profesional y campeón mundial de bodyboard en varias ocasiones. También se sumaba Ángel Lobo Rodrigo, que es doctor en Derecho Administrativo y compañero en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Y bueno, pues con él, con la palabra de Ángel, que le gustaría también dirigirse a ustedes y transmitirles una reflexión, vamos a dar por cerrada estas segundas jornadas internacionales sobre la protección de las olas en Canarias. Bien, muchas gracias. Sí, yo en primer lugar felicitar a los compañeros y compañeras por todo este conocimiento que nos han dado. La verdad es que creo que esto es un poco solamente el principio, en el sentido de que debemos de alguna forma colaborar, intercambiar documentos, como también se decía también aquí. Creo que es importante el entender un poco y el comprender el know-how del otro. Creo que tenemos mucho conocimiento a nivel latino. Ana es australiana, pero también latina también, que está en Australia hace mucho tiempo, pero es latina. Pero bueno, yo para terminar una reflexión, ¿no? Y este tema de la protección de las olas, que parece algo, entre comillas, revolucionario, pero no lo es, ¿no? Es decir, llevamos ya más de 30 y pico años con este tema. Creo que deberíamos llevar a cabo un paso adelante, ser un poquito más ambiciosos, ¿no? Creo que un elemento clave que no se ha destacado suficientemente, pero lo puede ser, es el tema deportivo. Es decir, la consideración de las olas como instalaciones deportivas, como puede ser un estadio de fútbol o un pabellón de baloncesto. Esto sería muy importante de distintos puntos de vista. Primero, ahora que estamos hablando de partners locales, partners internacionales, pero siempre salen ONGs, involucraría mucho más a las federaciones. Es sorprendente que la ISA, por ejemplo, o la Federación Europea a la que yo pertenezco, no tenga un departamento dedicado a las instalaciones deportivas naturales, en este caso a las olas, que tienen muchos problemas,
problemas no solamente para protegerlas, que eso está muy bien protegerlas, pero también problemas para dignificar la actividad deportiva, a base de que, por ejemplo, los surfistas puedan tener unas duchas, unos sitios donde, por ejemplo, poder dejar sus llaves o su ropa. También de accesibilidad. Los accesos muchas veces son poco dignos, son antinaturales, nunca mejor dicho, y se pueden hacer pequeñas intervenciones que sin tener ningún tipo de impacto en la naturaleza, pues faciliten y lancen el mensaje que aquí hay un deportista que está entrando en una instalación deportiva. Y por último, una cuestión todavía quizás mucho más importante. Al hacer que las leyes deportivas de cada país o que de cada estado o de cada comunidad autónoma, como en nuestro caso, reconozca como instalación deportiva, como se hace en Canarias, a nuestras playas, a nuestras olas, se puede lograr también una financiación. Se puede conseguir una financiación para que estas instalaciones mejoren. Y ahí voy al siguiente paso también, el amejoramiento o incremento de la surfeabilidad de muchos spots. Estamos asistiendo perplejos los surfistas a un proceso de masificación impresionante en los últimos 20 años. Y cada vez va a haber más problemas en el agua. Y si nos contentamos simplemente con proteger lo que ya hay, que está muy bien, seguiremos de alguna forma no resolviendo ciertos problemas. Considerando estas instalaciones de las olas como instalaciones deportivas, podríamos lograr una financiación para realizando una serie de actuaciones muy precisas, muy quirúrgicas, sobre estas instalaciones que sean más seguras. Al ser más seguras se podrían a lo mejor incrementar la surfabilidad porque se podría coger en distintas mareas. No sé, cada ola tiene su problema, pero cada surfista sabemos que hay unas piedras que sobran muchas veces y que si esas piedras no estuvieran ahí, seguramente podríamos surfear esa ola durante mucho más tiempo o la ola sería más larga. Es decir, simplemente les animo a que desde su expertise no solamente nos conformemos con ver la protección de las olas, sino mirar un poquito más allá y desde luego desde Canarias estamos absolutamente entusiasmados con trabajar con ustedes y por llevar el surf a un futuro mucho más brillante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángel Lobo, que también es presidente de la Federación Canaria de Surf. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Carolina, Juan Esteban y Ángelo Picardo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Ha sido también un placer compartir con las personas que nos están siguiendo en directo vía streaming y que nos están siguiendo pues desde múltiples partes del mundo. Es un placer estar aquí a pie de playa. Es un placer hablar de la protección de las olas y hablar de la importancia de los océanos y de la preservación de las costas. Les emplazamos a unas nuevas jornadas, ojalá que sean las terceras jornadas internacionales sobre la protección de las olas en Canarias. Muchas gracias a todos por el seguimiento a esta iniciativa que hemos tenido desde la isla de Tenerife en combinación con el Ayuntamiento de Los Realejos, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de La Laguna. Un cordial saludo a todos. Hasta la próxima.